Muy buenos días. Este es mi comentario del libro de Romanos, el capítulo 12. Aquí Pablo nos dice que tomando en cuenta la misericordia de Dios, nos ruega que cada uno en adoración espiritual ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y vemos cómo la apelación de Pablo es a nuestra voluntad cuando dice, les ruego. La manera de pensar del ser humano es que nuestro cuerpo, si está hambriento o cansado, debe decirle a la voluntad qué hacer. Pero la Biblia dice que nuestra voluntad debe traer al cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Y aquí claramente está hablando Pablo acerca del pecado. Que la voluntad le diga al cuerpo lo que tiene que hacer. Y un ejemplo también acerca de la voluntad sobre el cuerpo es que si el cuerpo está hambriento, la voluntad le dice al cuerpo que estamos ayunando. O si estamos cansados, el caminar una milla más. Y estos son ejemplos muy básicos, pero cuando Pablo nos ruega que sometamos nuestro cuerpo a la voluntad de Dios, es hacerlo como un sacrificio santo y agradable a Dios. Y debemos también tomar en cuenta lo que dice 1 Corintios 6:20. Dice así, fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y el sacrificio que Jesús pagó en la cruz fue con su propia sangre, para que nuestro cuerpo pueda honrar a Dios mismo. En el versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y el mundo actual dirige los sentimientos y las acciones del ser humano. Pero estos dos, los sentimientos y las acciones, son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. Porque muchas veces nos preguntamos cómo me siento o qué puedo hacer. Y esta forma de pensar es errónea, porque lo que debemos de hacer en verdad aquí es qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Sí podemos expresar cómo me siento o podemos preguntar qué puedo hacer. Pero Pablo nos está enseñando que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. El resultado de esa forma de pensar nos tiene que llevar a una clara decisión, porque esta tiene que ser buena, agradable y perfecta. Y si lo que pensamos o sentimos o queremos hacer no es ni bueno ni es agradable y tampoco es perfecto, entonces estamos amoldados al mundo actual. En los versículos 4 y 5 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada cuerpo está unido a todos los demás. Como bien sabemos, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, y en ella debe de haber unidad, pero no uniformidad. Como miembros, debemos estar unidos para poder pertenecer a este cuerpo, pero no debemos ser individualistas. El versículo 10 y 11 nos llama a amarnos con un amor fraternal, respetándonos y honrándonos mutuamente. Dice que no debemos de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y para ser muy sincera, esta parte a mí me cuesta mucho porque por naturaleza yo no soy así. Los siguientes versículos del 12 al 16 me llaman mucho la atención porque el versículo 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Esta parte está hablando aquí de cuando estamos pasando tiempos difíciles, debemos de ser pacientes. Sin embargo, inmediatamente en el versículo 13 al 16 dice, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad,
Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros. Y lo que aquí tal parece que estos, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 versículos, nos dice que las pruebas no nos excusan de la falta de amor en el cuerpo de Cristo o la falta de voluntad para hacer su obra. Más bien lo que a mí me está diciendo esta parte es que cuando estoy pasando por el sufrimiento, que me ponga a ayudar a los hermanos, que practique la hospitalidad. Y yo creo que eso es mostrar paciencia en el sufrimiento, ponerme a trabajar en obras que engrandezcan al cuerpo de Jesús. Y yo creo que el versículo 17 también dice, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y yo creo que esto se agrega a las actividades que debemos estar haciendo mientras estamos pasando por sufrimiento. Sabemos que muchas veces ese sufrimiento no viene causado por nosotros mismos. Algunas veces sí, otras veces no. Pero mientras pasamos por esta etapa tan dolorosa, dice que no debemos de tomar venganza con quienes probablemente nos han causado daño de manera intencional o no intencional. Porque las personas que nos lastiman no siempre lo hacen intencionalmente. Sin embargo, dice que dejemos el castigo en las manos de Dios. Porque dice la Escritura, mía es la venganza, yo pagaré. Los últimos versículos de este capítulo, del 20 al 21, Pablo nos da un consejo y nos dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence al mal con el bien. Y veo aquí cómo Pablo nos está dando muchos consejos para cuando estamos atravesando por sufrimiento. Número 1, perseverar en la oración. 2 y 3, ayudar a los hermanos necesitados y practicar la hospitalidad. 4 y 5, bendecir a quienes nos persigan y alegrarnos con los que están alegres, llorar con los que lloran y vivir en armonía con los otros. También detenernos a no tomar venganza. Esa se la tenemos que dejar en las manos de Dios y cerrar con broche de oro, darle de comer a nuestros enemigos y por último, no dejarnos vencer por el mal, sino al contrario, vencer el mal con el bien. Y unificando todo este capítulo, es por eso que Pablo en el versículo nos pide, o mejor dicho, nos ruega, que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque fuimos comprados por un precio muy alto para que podamos dedicarlo en honra de Dios. Pues ese es mi comentario. Muchas gracias y que tengan un bonito día.